Atención. Este vídeo no busca lastimar la susceptibilidad de ninguna persona, solamente es una opinión general, no incitamos al odio hacia ningún grupo, disfruten el vídeo. Algunas personas opinan que sin Los Soprano no existiría Breaking Bad y se apoyan en que Vince Gilligan y Bryan Cranston han afirmado esto. Sin embargo, estos elogios son producto de lo modestas que son estas personas, y muy seguramente para rendir tributo a James Gandolfini, quien murió en 2013. Solo imaginen cómo se sentiría una persona con esa virtud si dijera, mi serie es la mejor de la historia. Se vería un poco desagradable a ojos de las personas que no estén de acuerdo con esto, como los fans de Los Soprano. Comportamiento de los personajes. En Los Soprano toman actitudes más infantiles y ridículas que en Breaking Bad, y eso no quiere decir que Breaking Bad tenga tantas como Los Soprano, pero en Breaking Bad son más acorde a reacciones creíbles. La muerte de Christopher es alguna de esas cosas de las que hablo. Prácticamente lo mató por ser un adicto, bien lo pudo haber alejado del negocio bajo amenazas y así no habría necesidad de llegar a ese extremo innecesario. Si Tony era importante dentro de su círculo pudo tomar otras alternativas, pero matar a alguien que es cercano a ti es una pavada. Lo mató bajo lo que él creía. En cambio, Walter quería matar a Jesse cuando la traición era evidente, además prefirió matar a Jesse que a Hank, quien era el que lo perseguía. Ese comportamiento de Tony es ridículo y lo convierte en un verdadero traidor, y con todas sus peleas estúpidas con su esposa y los demás lo hace un personaje aún más indigno. Para nombrarlo mejor personaje que Walter White, que mataba a sus traidores, pero antes de, este les daba una oportunidad de hablar para no tomar esa decisión. Además, la manera de matar de Tony se puede decir que es muy cliché: matar, ahorcando a alguien con un cable, disparar múltiples veces en vez de irse corriendo. El sujeto prefiere dispararle a alguien muerto durante 20 segundos y arriesgarse a que el público lo ubique, simplemente un personaje que es un remedo de mafioso en la vida real. En cambio, Walter mata de maneras menos arriesgadas y no lo hace a la luz del día. La vez que más se arriesgó fue con Crazy Eight y con los dos traficantes que atropelló, contando fueron más las veces que Tony se arriesgó. En contraste con Walter, Tony es impulsivo, odioso y ridículo. Walter podría parecer odioso pero lo es bajo circunstancias específicas y no durante toda la serie como el mantecoso de Los Soprano. Con Christopher es casi la misma historia, le dispara a alguien de una pastelería por una discusión cotidiana, casi muere, queda en coma y cuando despierta dice que vio el infierno, estaba reformando su vida, entre comillas, y al final siguió en el mismo camino. Si la gente va a decir que Los Soprano tiene muchos trasfondos, acepto que sí los tiene, pero con lo que acabo de mencionar son los trasfondos de personajes imbéciles. Sin contar que su realismo tiene mucho que desear. Entiendo que en una serie caben porciones de ficción. Breaking Bad tiene momentos así, pero un mafioso yendo al psiquiatra, es como si Walter hiciera lo mismo, exponiéndose a ese riesgo. Sí, claro, dicen que iba al psiquiatra para desarrollar técnicas de manipulación para implementarlas él mismo, y como para que si al final no le sirvió de nada, peleaba con todo el mundo. Se ve que nunca puso en práctica nada. Sorprende que haya durado tanto tiempo en ese mundo. Por eso actitud Los Soprano 0, Breaking Bad 10. Los Soprano también peca de ser repetitiva. En cuanto se refiere a discusiones, se vuelven repetitivas a lo largo de la serie, y puedo decir que esto es usado para llenar espacios vacíos. Los admiradores de Los Soprano dirán que te presentan situaciones cotidianas, más bien se aprovechan de esto para rellenar la historia. Todo lo que necesitaba para crear nuevas temporadas era cambiar de personajes como nuevas amantes para Tony, y nuevos personajes exteriores para cambiar las relaciones de los personajes secundarios. Por eso, hablando objetivamente, Breaking Bad tomó algunas cosas de Los Soprano y lo hizo mejor, como sintetizar cosas innecesarias, véase discusiones, situaciones cotidianas, etc. Breaking Bad es mejor que Los Soprano por el concepto, un profesor de química que poco a poco se va corrompiendo. Para alguien que no ha visto ninguna de las dos, le parecería más atractiva Los Soprano, ya que trata de la mafia, pero es por esto que peca de cliché. En cambio, Breaking Bad con esa sinopsis insípida te termina sorprendiendo, Los Soprano te termina aburriendo. Para poder demostrar que Los Soprano quedó en el pasado, veremos que en IMDb, Breaking Bad está catalogada en el puesto número 1 como la mejor serie de la historia. IMDb no es cualquier página de críticas, sino que es la fuente de contenido sobre cine, televisión y celebridades más popular y de mayor renombre del mundo. Los Soprano no figura en el puesto número 1 ya que quedó obsoleta y no logró trascender como Breaking Bad, y lo anterior no se dice sin sustento. Para darle más peso a esta afirmación, también el mejor episodio de la historia
historia de la televisión le pertenece a Breaking Bad, el cual es, Ozymandias en el puesto número 1, no es hasta el puesto número 75 que aparece un capítulo de Los Soprano. Como la llamada mejor serie de la historia puede ser desplazada a tantos lugares en este ranking. Esta lista es prueba de que, en efecto, esta serie es cosa del pasado, tal vez en esa época ese capítulo sí era el mejor de la historia. Los Soprano no es original. Tomó muchas cosas del Padrino, como ya sabrán, pero el autor de Los Soprano, hay que aceptar que es muy hipócrita, al decir que no va a hacer una serie como la película del Padrino porque ya existe tal cosa, pero recicla escenas de dicha película, aquí en pantalla varios reciclajes de su parte. Breaking Bad pudo haberse inspirado de esta serie, pero no hizo reciclajes tan obvios, si acaso. Los Soprano funcionó como una vaga idea para concebir a Breaking Bad, pero solo fue eso, una vaga idea que resultó en algo mejor. Las opiniones de estas personas son muy respetables, al igual que estas personas comprendo la serie y lo que transmitió, pero no hay que negar el hecho de que esa profundidad misma, es la que hace que esta serie sea sobrevalorada. En el final de Los Soprano estaban intentando tan duro para crear suspenso, haciendo que la hija de Tony batallara demasiado en encontrar un lugar para estacionarse, y la escena final es una de las peores que he visto. Creen que fue un valor añadido dejar un final abierto, haciendo creer al espectador cualquier cosa, pero lo cierto es que no fueron capaces de cerrar la historia. En cambio el final de Breaking Bad fluye, ni siquiera tuvieron que hacer algo tan elaborado, y aún así es un buen final, prueba de que no tiene que ser complejo para ser superior al final de Los Soprano. A veces lo sencillo supera a lo complejo, y por más larga que sea una historia, por más trasfondo que haya, no superará aquello que encaja perfectamente. Por poner un ejemplo, la teoría del Big Bang nunca superará a Malcolm el de en medio, y vaya que la teoría del Big Bang tiene diálogos más elaborados que Malcolm. En este caso es lo mismo, siempre va a haber excepciones en todos los ámbitos.